Sí, sí. Utilízalo. Toma una libreta. Yo soy muy partidario de escribir. Creo que cuando escribimos y movemos las manos, conectamos, y se ha investigado, conectamos mucho más con nuestra capacidad en la corteza prefrontal, en la capacidad operativa, en la capacidad de ver claro. Una hoja, 3 columnas. ¿Qué no quiero? La primera. ¿Qué necesito? La segunda. ¿Qué quiero? La tercera. Y escribir. Porque escribir es cribar. De alguna manera, cuando tú escribes, haces un ejercicio consciente de hacer una fotografía de lo que sucede en tu mente y en tus emociones. Ya no se puede escapar. Por eso, el pensamiento son volutas de humo. Los pensamientos van y vienen. Y además, no creas todo lo que piensas, porque tus pensamientos no son tuyos. Es como el proceso de respirar. El oxígeno que entra y sale de ti no te pertenece, pero alimenta tu vida. Con los pensamientos pasaría algo similar. No son tuyos, surgen de ti, pero pueden venir condicionados por las creencias, por las vivencias del pasado, por lo que te ha dicho alguien. Salvo cuando el pensamiento es dirigido. Cuando tú tienes que poner foco en algo, ahí estás haciendo un ejercicio voluntario de orientación del pensamiento. Pero el pensamiento tiende a ser errático y a ir a la suya. Cuando tú escribes, lo congelas. Lo congelas. Es como congelar un fantasma. Ya no se puede mover. Y entonces lo puedes mirar. Y al poderlo mirar, puedes comprender mucho mejor. Y la clave para transformar es comprender. Sin comprensión es muy difícil la transformación y la mejora. Pero para mí hay 5 variables que son las que tenemos que trabajar. Actitud. Amar y querer. ¿Amar y querer qué? Lo que haces, con quién lo haces, para quién lo haces y cómo lo haces. Si tú eres capaz de trabajar aquello que amas y amar a tu público. O sea, se nota en ti que tú quieres a tu público, que le quieres dar un buen producto, un buen contenido. Y eso se nota, eso va más allá de las palabras. En un podcast de audio, en un podcast de vídeo, en un libro escrito. Cuando alguien ama lo que hace, la persona a la que dirige eso lo percibe y lo recibe de alguna manera. Amar lo que haces, con quién lo haces, para quién lo haces y cómo lo haces. Hoy estrenamos estudio. Has estado este fin de semana con la ayuda de tus hijas y tu mujer pintando el estudio, decorándolo, Sí. con buena iluminación, poniendo tú las cámaras. Como he podido. Ahí se nota. Y ese brillo en los ojos también lo denota, que hay un gran amor. Amar. Amar y querer. Amar y querer, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque es distinto si yo le digo a la persona amada yo te amo, que yo te quiero. El amar no espera nada. El querer implica estar juntos. Segunda variable, aprender y saber, que no es lo mismo. Aprender es un proceso, saber es la integración. Por lo tanto, si el amar y querer, que es la actitud, tiene que ver con el corazón, si tú conectas cabeza con corazón, aprender y saber, ya lo que haces, lo haces con conocimiento. Y por lo tanto, puedes crear diferenciación, creatividad, ventaja competitiva diferencial. Imagínate qué combinación más explosiva. Hago lo que amo, con un propósito muy claro, y además me voy formando, cada día leo 1 hora, o escucho buenos podcasts, voy aprendiendo y pongo conocimiento al amor. Es fantástico. Pero con eso no es suficiente. Hace falta la tercera variable, habilidad. Porque ese actitud y ese conocimiento, ese amar y querer y ese aprender y saber, tiene que traducirse en un hacer para poder. Hacer y poder. En la medida en que tú haces, puedes. El poder es el resultado de la integración consciente de tu corazón, de tu cabeza y de tu acción. Y Quevedo lo explicaba muy bien, decía, sabio no es el que sabe dónde está el tesoro, es el que se arrodilla y escarba la tierra para conquistarlo. Wow. Entonces fíjate, actitud que es inteligencia emocional, conocimiento que es inteligencia lógica y racional. Ahora estamos hablando de la habilidad, inteligencia práctica. Porque si tú no integras todo eso, no se queda en nada. El lenguaje de la realidad es la acción, no es la intención. No es el deseo, no es la creencia, es la acción. Y tú eres lo que haces para mejorar lo que eres constantemente. Entonces, Alex, si tú en tu cabeza lo tienes claro, pero no accionas, no va a pasar nada. Absolutamente, sostener semillas de tréboles de 4 hojas en tus manos, pero no preparar la tierra y no tirarlas para que nazcan. Es sostener las semillas de los frutos que tú quieres, pero tenerlas dentro de un cajón. La acción es el movimiento que te lleva a sembrar para que lo que es imposible hoy sea posible, y una vez es posible sea cada vez más probable. Totalmente. Lo bajas de lo imposible a lo... Por lo tanto, haz, equivócate, no te castigues, aprende, corrige, mejora, y tu vida irá creciendo. Y entonces no solo tendrás la actitud, el conocimiento y la habilidad, sino que llegarás a la cuarta variable, que es el compromiso. Inteligencia emocional, inteligencia racional, inteligencia operativa, inteligencia espiritual. Wow. Que es la más elevada. Queda una, pero es la más elevada, porque el compromiso es, yo pongo mi vida al servicio del mundo. Yo pongo lo que me ha sido dado, mi capacidad de pensar, mi capacidad de sentir, mi capacidad de hacer, para que otras personas puedan crecer, puedan mejorar, puedan descubrir quiénes son. Y les voy a dar herramientas, caminos, estrategias, soluciones, modelos, reflexiones, esquemas, ideas, para que ellos lo puedan incorporar en su ser y, si lo llevan a la práctica, poder tener un campo de posibilidades mucho más grande del que a priori
partimos todos los humanos si no tenemos formación. Porque sin formación no puede haber transformación. Totalmente. La clave es la formación. Si toda la formación, si esa formación va acompañada de esas 4 variables, y luego viene la quinta, que es la ética, que es querer hacer bien las cosas, sin perjudicar a nadie y basándote en el respeto al otro, siempre el respeto al otro, la integridad, la voluntad de comprender y no estorbar. Por lo tanto, fíjate que la fórmula del éxito tiene que ver con la integridad, que es la integración de esas dimensiones. Entonces, cuando tú te planteas, por ejemplo, ¿no? Yo quiero perseverar en el gimnasio, o yo quiero tener el coraje de emprender, o yo quiero tener la humildad de reconocer mis errores, ¿no? Eso es un objetivo de tipo emocional espiritual, ¿vale? Pero a la que tú, o yo quiero tener el propósito de encontrar mi propósito, y se produce un cambio profesional, y tú comienzas haciendo entrevistas en videollamada, y te comienza a ir bien, y comienzas a plantearte hacer un estudio, y sigues avanzando. En la medida en que tú vas haciendo esos valores, la persistencia, la paciencia, la humildad, la voluntad de servicio, los vas integrando en ti. Porque en la medida que haces, eres. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, dice Eduardo Galeano. Y en la medida que vas haciendo ese valor que está en el horizonte, se va acercando y se convierte en tu ADN espiritual, emocional, mental, en tu actitud, en tu mentalidad, en tu espíritu, en tu fuerza, en tu poder. Y cuando ya los tienes dentro, son virtudes de ser humano. Y esas virtudes en acción son el talento. Y esa es la buena suerte. ¿Tú en realidad me podrías decir cuánto dura un instante presente? Forever. Y por otro lado es inmedible. Porque en realidad, aunque el tiempo lo vemos en el reloj y vivimos en la idea del tiempo, el tiempo como tal, en realidad es presencia. La clave es la presencia. Porque tú los momentos que más recuerdas de tu vida, no me sabrías decir exactamente qué hora y minutos pasaron. No. Pero tú estuviste presente. Y ahora estás presente. Por lo tanto, la pérdida de un ser amado te conecta con el valor del tiempo, pero desde una dimensión que hemos olvidado. Los griegos en su sabiduría tenían varios conceptos para definir el tiempo, pero miré a los dos fundamentales. Cronos, que es el reloj, la hora exacta, el día, la hora, el momento, lo medible. Pero luego está la otra dimensión del tiempo, que es kairos, que es el tiempo en su vertiente fértil, creativa, presente, la eternidad en el instante. Lo que cambia la vida de las personas, lo que Eckhart Tolle llamaría el poder de la hora, es la presencia. Qué bueno eso, tío. Es estar presente. Porque si tú estás presente, aumenta tu... Ahora aterricemos eso. ¿Qué ocurre cuando estás presente? Tu memoria se vuelve mucho más profunda. A mí me dicen, Alex, tienes mucha memoria, y siempre pongo el mismo ejemplo. Déjame 3.000 euros y no te vas a olvidar de esta conversación, de este momento, ni de mi número que te debo, ni de mi número de teléfono. ¿Por qué? Porque la memoria tiene que ver con el interés, y el interés se dispara con la presencia. Por eso las personas que hacen lo que les apasiona tienen mucho más memoria y mucha más presencia. Qué bueno eso. ¿Sabes qué? La trenza entre talento y talante. Que tú has ido trabajando. Por eso te decía que el lenguaje de la realidad es la acción, porque si tú no haces, no integras. Porque si tú no haces, no aprendes. Porque si tú no haces y te arriesgas, no te equivocas. Y si no te equivocas, no tienes fuente de aprendizaje. Incluso porque debido al sufrimiento, de que las cosas no vayan como tú esperas que vayan, puedes darle la vuelta a ese sufrimiento y que de esas heridas surja una luz que ilumine nuevas dimensiones de tu ser que jamás hubieran florecido si no te hubieras arriesgado. Wow. Entonces, cuando una persona vive su vida con voluntad de presencia, cambian mucho las cosas. Es que además cuando tú lo ves, cuando tú ves que alguien está trabajando, un alfarero está haciendo algo desde la voluntad de presencia. Un artesano. O por el contrario, cuando alguien está en despido interior, que aparentemente está presente pero está ausente. Total. Pero incluso la cajera del McDonald's. Sí, es decir, sí. Creo que es cualquier función, extrapolable a todo el mundo. Cualquier tarea. Y todo el mundo se lo puede llevar a su nivel de decir, voy a estar en presencia haciendo esto, pensando en esto y otorgándole toda la importancia que tiene ese momento. Y sin crispación. Es como cuando tú estás con un amigo de verdad, teniendo una buena conversación. Con tu pareja, con un ser amado. Yeah. Que sabes que lo está pasando mal y necesita de ti. Tú estás ahí presente y te olvidas del tiempo. Y el tiempo puede pasar volando. Se liquidiza. Es más, yo tengo una hipótesis que algún día ojalá se pueda medir científicamente. Cuanto más presente estás, más despacio pasa el tiempo y menos envejeces. Wow. Es que me da... O sea, das en el clavo. Como hipótesis. No, totalmente. O sea, es una imagen muy potente. Como hipótesis. Por eso ves que las personas que aman lo que hacen, mucho, aunque la vida les haya castigado y tal, mantienen ese espíritu joven, que también yo creo que condiciona los procesos biológicos. Y cuando tú haces lo que amas, y lo amas, ¿para quién quieres hacerlo? Entonces entras en un proceso de fluidez muy importante. Es increíble eso. Donde la sincronicidad
comienza a manifestarse con mucha fuerza. ¿Qué es la sincronicidad? La sincronicidad es que hechos que aparentemente no están conectados comienzan a conectarse desde tu narrativa interior. Total. Es decir, lo que para otro no tiene ninguna conexión, para ti es evidente que vas por el buen camino. ¡Total, Alex! Porque tomas. Pero claro, visto desde fuera, la gente no le encontrará un sentido. La sincronicidad es la capacidad de encontrar un sentido espiritual, emocional y mental profundo a acontecimientos que aparentemente no están conectados desde fuera, pero que para ti tienen una profunda conexión. Tanto en lo real como en lo simbólico. Y eso implica que se producen circunstancias que favorecen, incluso dentro de las adversidades. No, me despidieron, pero monté el podcast. Y entonces comencé a conocer gente y me di cuenta que yo mismo podía hacer la producción integral. Y me empezó a ir bien. Y los invitados me decían que sí. Y yo me veía aquí ya. Correcto. Yo estaba en la mierda y me veía aquí ya. Correcto. La sincronicidad, a mi modo de ver, hasta lo que llevo vivido, emerge cuando tú entras a la vida con una profunda reverencia, voluntad de servicio y amor. Cuando no hay esa voluntad de control, de tensión, de ansiedad, de que van a decir no, tú haz. Habrá gente a la que no le guste lo que dices o que haces, habrá gente a la que sí. Olvídate. Tu audiencia llegará a ti desde la vibra que tú emitas. Y habrá gente que nunca llegará a ti porque está en otra vibra y en otros procesos y en otra onda. Y habrá gente que le alterará profundamente lo que dices y haces porque está en otra vibra, procesos y onda. Hay otros mundos, pero están en este, decía Paul Eluard. Cuando tú admites eso, céntrate en lo que tienes que hacer. Y hazlo tan bien como sepas. Ponte tus objetivos, pero que no sean rígidos. Porque lo importante no es tanto la realización de tus deseos, sino lo que tus deseos hacen para que tú te realices. Esto es tan gráfico, Alex. Pero es así. Pero es lo importante le resuelve la vida. No es llegar a este vaso. Ya. Es esto lo importante. Sí. Porque a lo mejor cuando llegue al vaso diré, coño, está buena este agua, me mola este vaso. Así, me mola. Pero lo que yo he aprendido en este proceso para llegar al vaso, esto ya nadie me lo va a quitar. El camino. No es tan importante la realización del deseo. Lo importante es que el deseo es la luz que te llama para que tú te muevas. Y en ese movimiento está la riqueza de la vida. La primera, la regla de Pareto, que tú citabas hace un momento. Pareto era un ingeniero matemático y físico italiano, Wilfredo Pareto, que descubrió algo fascinante, la regla 80-20. Es geometría sagrada vital, no solo geométrica, sino vital. El 20% de las semillas de una cosecha generan el 80% de los frutos de la cosecha. El 20% del portafolio de tus clientes genera el 80% de la facturación. Promedio. El 20% de la ropa que tienes te la pones el 80% de veces. El 20% de tus amigos te generan el 80% de tu nutrición emocional. ¿Estás de acuerdo intuitivamente? 100%. Llámale 20-80, 10-90, 30-70. Una minoría genera una mayoría. Por lo tanto, si lo miramos al revés, el 80% de las semillas solo generan el 20% de la cosecha. El 80% de las amistades solo generan el 20% del valor. Si tú tienes que elegir porque tienes poco tiempo y tienes que depurar, quédate con lo poco que te aporta mucho. Primera, así de simple. Entonces, si tú quieres transformarte, tienes que reparar tus ventanas rotas. Porque una ventana rota es algo que no funciona, físico, emocional. La persona desmotivada en una empresa, o triste, a la que nadie le pregunta qué te pasa, que le hace una entrevista y que le intenta recuperar, está emitiendo un mensaje en toda la empresa. En realidad no le importamos a nadie. Y entonces el resto del equipo comienza a estar ausente, a implicarse menos. En la vida, las ventanas rotas hay que repararlas, porque si no emiten un mensaje, aquí nadie cuida esto, podéis meter mano. Wow. Si tú quieres transformarte, cuida tus ventanas rotas. El amigo que no está bien, estate por él, recupéralo. Hay una crisis de pareja, procura solucionarla, procura hablarla, procura mantener ese compromiso para estar bien con esa persona, si realmente la valoras. Te han roto un cristal en tu coche, repáralo de inmediato, porque si no mañana van a robar en el coche durante la noche. Entonces, en la transformación hay algo imprescindible. Mantener bien aquello que tienes y que eres. Porque aquello que sea un síntoma de que no lo cuidas, está diciéndole al mundo me podéis meter mano. Mira, la clave en la transformación de una persona, de una organización, entendido en clave de liderazgo, se llama cultura. Hay culturas destructivas y hay culturas constructivas. Y la cultura es en realidad los patrones psicológicos, inconscientes y conscientes de la persona que gobierna el sistema. ¿Qué es la cultura? Lo que la gente hace cuando nadie les ve. Eso es la cultura. Y la cultura se puede manifestar en lo colectivo y en lo individual. Si tú vas por el campo y ves una colilla y la recoges, eso es cultura. Te la pones en el bolsillo y luego la tirarás en la papelera. El que ha tirado la colilla en medio del bosque, incluso en verano, es anticultura, que es una forma de cultura. Entonces, la transformación humana, la vida lograda, está relacionada con la cultura. Lo que tú haces cuando nadie te ve. No solo cuando la gente te ve, cuando nadie te ve. Eso es lo que dice lo que tú eres de verdad. Porque no lo estás haciendo para tener aprobación, no lo estás haciendo de cara a la galería. Lo estás haciendo porque surge de ti. Y los sistemas humanos que mejor funcionan, yo por ejemplo, cuando veo que alguien tira papeles al suelo, o tira una colilla, o mea en una esquina, y le da igual todo, un país tiene muy mal pronóstico. Cuando tú vas a un lavabo público y está absolutamente dejado,
porque ha habido alguien que ha ido pasando por ahí y deliberadamente ha decidido hacer su escatología fuera de lugar, y eso no se repara, el augurio hacia ese sistema es muy negativo de cara a futuro. Porque eso es falta de respeto, falta de civismo, falta de consideración. ¿Me explico? Claro. Cuando tú vas a un lugar y lo ves que plantan plantas y nadie las roba, que hay un respeto, hay una armonía, entonces el país avanzará, la organización avanzará. Y eso se llama cultura. Claro. Es que y la cultura es o de valores o de antivalores. Punto. Es que no hay posibilidad de sobrevivir sin confianza, ¿no? Es decir, yo confío en ti, confío... ¿Pero por qué? Porque si no, no podría vivir. Porque sin confianza no hay compromiso. Tú no te comprometes con alguien a quien no confías. Pero es que si no hay compromiso, que no hay calidad. La calidad nace del compromiso, que surge de la confianza. Y si no hay calidad, que no hay mejora constante, no hay excelencia. Por lo tanto, si no hay excelencia, es porque no hay calidad, es porque no hay compromiso, es porque no hay confianza. Pero si no hay excelencia, que no hay transformación evolutiva. Pero fíjate, confianza, compromiso, calidad, excelencia, transformación evolutiva. Pero es que hay una previa, respeto. Si no hay respeto, no hay confianza. Por lo tanto, el respeto es un ultravalor. Porque si tú te respetas y respetas a los demás, genera relaciones de confianza que facilitan el compromiso, que facilitan la sinergia, que facilitan la mejora, que facilitan la calidad. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que ese 20% de semillas que plantemos que generan el 80% de la cosecha se basan en valores. Porque los valores crean valor. El alma crea la materia. La psicología crea la economía. Por eso, la miseria moral crea miseria económica. ¿Cómo hacemos que... Hablabas de algo muy importante al inicio también de la charla, que era la formación? Tanto en liderazgo como en pedagogía hay una premisa: no prediques, te están mirando. Las cosas no se dicen, se hacen, y cuando las haces, las dices solas. Punto. Entonces, si el lenguaje de la realidad es la acción, el lenguaje de la formación es el ejemplo. Entonces, en la medida... Tú no podrás convencer a todo el mundo, ni tampoco tiene que ser tu vocación ni tu intención, pero en la medida en que tú seas un ejemplo vivo, estás facilitando la posibilidad de que otros se hagan la pregunta: ¿cómo ha hecho esta persona para vivir así? ¿Y qué puedo hacer yo? Porque en el fondo hay dos posibilidades: vivir desde la admiración o vivir desde la envidia. Al vivir desde la admiración, porque yo veo a alguien que es ejemplar, se produce un movimiento de aprendizaje imitativo. Como yo te admiro, yo pongo en marcha mecanismos de comportamiento que me acerquen a ti. ¿Y cómo me acerco a ti? Porque miro lo que tú miras, leo lo que tú lees y me hago las preguntas que tú te haces, no por mimetismo, sino que yo adapto en mí lo que yo veo en ti que admiro. Frente a eso está el lenguaje de la envidia, que es, en realidad, la admiración vestida de frustración. El que envidia está admirando, pero como no quiere movilizarse, quiere destruir aquello que admira. Y como la frustración es grande, la proyecta hacia el otro en forma de envidia. Y entonces, si tú eliges el camino de la admiración en lugar del camino de la envidia, como eligen determinadas culturas, tú vas a crecer. Si eliges el camino de la envidia, vas a destruir y te vas a autodestruir.